va a dar inicio la presente sesión extraordinaria. Solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por 2 minutos para que las diputadas y los diputados registren su asistencia. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Habiendo quórum de 34 diputadas y diputados, se abre la sesión. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción 12ª del artículo 20 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, solicito al diputado pro secretario en funciones de secretario, Sergio Rivas Vázquez, haga del conocimiento de la Asamblea el orden del día de la presente sesión. Con gusto, diputada presidenta. El orden del día de la presente sesión extraordinaria es el siguiente. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión celebrada el 9 de mayo del 2019. Lectura y trámite legislativo de la minuta proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa, remitida por el Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión. Está dado a conocer el orden del día de la presente sesión, diputada presidenta. Gracias, diputado. Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 18 del Reglamento Interior de este Honorable Congreso del Estado, esta presidencia se permite proponer que se dispense el trámite de la lectura del acta de la sesión anterior, ya que nos fue repartida con anterioridad a cada una de las compañeras legisladoras y compañeros legisladores. En votación económica, se pregunta a la Honorable Asamblea si se aprueba la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad. Se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Con fundamento en la fracción primera del artículo 34 del Reglamento Interior de este propio Congreso del Estado, someteremos a su aprobación el acta de la sesión celebrada el día 9 de mayo de 2019. Con relación al numeral 136 del Reglamento Interior de este Honorable Congreso del Estado, en votación económica se pregunta a la Honorable Asamblea si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Está aprobada por unanimidad el acta de la sesión anterior. Honorable Asamblea, recibimos minuta, proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan
y derogan diversas disposiciones de los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa. Por lo que solicito a la diputada secretaria Adriana Bustamante Castellanos dé lectura al documento de cuenta. Con su permiso, diputada presidenta. Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa. Artículo único. Se reforman los párrafos primero y actual segundo, recorriéndose en su numeración para ser el cuarto, las fracciones segunda, inciso C, quinta, sexta, párrafo primero y su inciso A y novena del artículo tercero, la fracción primera del artículo 31 y las fracciones 25ª y 29ª-F del artículo 73. Se adicionan los párrafos segundo, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo primero y décimo segundo a la fracción segunda, los incisos E, F, G, H e I y la fracción décima del artículo tercero, y se derogan el párrafo tercero, el inciso D de la fracción segunda y la fracción tercera del artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores, Ciudad de México, a 9 de mayo de 2019. Senador Martí Batres Guadarrama, presidente. Senadora Antares Vázquez Alatorre, secretaria. Se remite a las honorables legislaturas de los estados para los efectos constitucionales. Está leído el documento, diputada presidenta. Gracias, diputada. Compañeras y compañeros legisladores, con fundamento en el artículo 99 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, esta presidencia se permite proponer a la Honorable Asamblea que la minuta presentada sea considerada como de urgente u obvia resolución. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor de la misma, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano. En votación económica, se pregunta a la Honorable Asamblea si la minuta presentada es de considerarse como de urgente u obvia resolución. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad. Es de considerarse como de urgente u obvia resolución la minuta presentada. Honorable Asamblea, someteremos a discusión la minuta proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor de la misma, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano.
Diputada Iris Adriana Aguilar Pavón, ¿en qué sentido su participación? Diputado Maya de León Villar, ¿en qué sentido su participación? Diputada Olga Luz Espinosa Morales, ¿en qué sentido su participación? Diputado Marcelo Toledo Cruz, ¿en qué sentido su participación? A favor. Con fundamento en el artículo 115 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, se concede el uso de la palabra a la diputada Iris Adriana Aguilar Pavón, hasta por 5 minutos para argumentar a favor de la minuta presentada. Con su permiso, diputada presidenta. Muy buenos días a todos mis compañeros diputados, compañeras diputadas, a los medios de comunicación que hoy nos acompañan y a toda la gente que nos sigue por redes sociales. Hoy es un día histórico para nuestro estado, pues seremos uno de los primeros en aprobar la reforma educativa. En mi calidad de presidenta de la Comisión de Educación y Cultura, es para mí un honor y también una obligación subir a defender esta tan discutida, mal llamada reforma educativa, que hoy por hoy ha sido y ha cambiado y ha dado un giro completamente contrario, hoy en favor de todos nuestros maestros y maestras chiapanecas y chiapanecos. Los puntos medulares que poco a poco se van a ir informando cada uno de los compañeros, y es que ya leyeron completamente el dictamen y nuestra ciudadanía en sí, es que la educación superior será obligatoria. Desaparecerá el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, y cambiarán los derechos laborales para los maestros. Se creará un Centro Nacional para la revalorización del magisterio y la mejora continua de la educación de quienes asesoren a los maestros. Se garantiza también constitucionalmente el apoyo a los jóvenes. Habrán nuevas materias y educación sexual, elecciones en el magisterio. Esto quiere decir que estamos dando un gran avance y sin duda alguna soy fiel creyente de que la cuarta transformación la hacemos completamente todos. Nuestro titular de la SEP, el señor Esteban Moctezuma, aclaró y dijo que todos los maestros que fueron cesados o despedidos por no presentarse a las distintas evaluaciones van a ser reinstalados. Eso es un dato muy importante para todos aquellos que ya no están en funciones. Va a ser periódicamente en lo que se abroga la ley de servicio profesional docente. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado
Maya de León Villar. Muy buenos días, compañeras, diputadas, compañeros, ciudadanos que nos acompañan el día de hoy. Primero quisiera no pasar desapercibido que ayer fue el Día de las Madres y quiero felicitar a todas las que tienen la bendición de serlo. Y posteriormente viene el Día del Maestro, así que también nuestras felicitaciones a todos los profesores. La reforma que hoy estamos aprobando, que vamos a aprobar en este Congreso como parte del constituyente permanente que somos, es producto de una lucha histórica del magisterio democrático del pueblo de México. Esto nos da a entender que las cúpulas políticas de este país ya no pueden ni deben imponerle nada al pueblo. No es un regalo la derogación de esta reforma. Esta reforma educativa que fue derogada polarizó al pueblo de México, confrontó a las bases magisteriales contra las cúpulas políticas del poder que en un acto de autoritarismo a su estilo, como se oscilaba antes, pisotearon la dignidad de los profesores, impusieron una reforma que costó vidas humanas, pérdidas económicas, bloqueos de carreteras, una incansable movilización de maestras y maestros a favor de la educación y no por la reforma laboral que impuso el gobierno de Peña Nieto en complicidad con la mayoría de las fuerzas políticas del país mediante el llamado Pacto por México, que no fue más que un atraco al pueblo mexicano. Por eso hoy celebro con mucho entusiasmo que el presidente de México, las cámaras de senadores y de diputados a nivel nacional hayan tenido el consenso para derogar esa reforma e impulsar una nueva reforma. Hay muchos puntos que hay que resaltar de esta gran reforma, pero la primera y la más importante para mí es la lección que nos deja esta reforma educativa impuesta. El que como legisladores, como líderes políticos, como dirigentes partidistas, no podemos imponerle nada al pueblo de México, y menos a un pueblo organizado como lo es el magisterio. Esa es una lección que debe quedar plasmada en la historia de México y en la conciencia de quienes promovieron estos acuerdos en contra del magisterio democrático y social de este país. Pisotear la dignidad del pueblo no es una solución, es una barbarie. Y hoy, en este nuevo régimen político, no se van a permitir esas cosas. Y por eso vamos a estar discerniendo de lo que lesione a las mayorías. Esta lección que nos deja la derogación de la reforma es que nunca más podrá haber acuerdos en lo oscurito para lesionar los intereses de las mayorías. Hoy quedó demostrado que este régimen democrático, republicano y popular que encabeza Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de México tiene una visión distinta y un posicionamiento correcto, una visión de Estado integral, que por supuesto la educación como valor, como derecho, como principio, nos da soberanía y nos da entendimiento, cultura y desarrollo. Por eso celebro, compañeras, compañeros, esta reforma educativa, esta nueva reforma que, entre otras cosas, también le va a dar a los pueblos y las comunidades indígenas la salvaguarda de que hoy la educación será plurilingüe, es decir, que se va a impartir en las diferentes lenguas que se hablan en nuestras comunidades, que el Estado tendrá la rectoría de la educación a través de proyectos integrales que desarrollen las capacidades de las niñas, de los niños y por supuesto la evaluación periódica de nuestros maestros, pero con un diseño de capacitación, no de imposición. Con esta gran reforma educativa cerramos un proceso
un desgaste de lucha, una etapa de la vida social y política de nuestro país, y por eso estamos aquí hoy para someterla a consideración y para votarla, como ya lo hicimos. Quiero agradecer a todas y a todos por haberme escuchado esta mañana. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra la diputada Olga Luz Espinosa Morales. Con el permiso de la presidencia, saludo de manera respetuosa a mis compañeros y compañeras legisladoras. Saludo también a los medios de comunicación que el día de hoy nos acompañan y a las diferentes personas que nos están siguiendo a través de las plataformas digitales. Honorable Asamblea, el día de hoy sin duda tenemos bajo nuestra responsabilidad esta minuta que contiene un tema de suma importancia para las chiapanecas y para los chiapanecos. El decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del artículo 3º, 31 y 73 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, que se refieren a materia educativa. Hoy estamos hablando que la modificación de esos artículos van a sentar el precedente para el nuevo modelo educativo que vamos a tener los mexicanos y las mexicanas. Quisiera parafrasear a Fernando Savater en su texto El valor de educar, en donde señala que la educación es una garantía inherente al individuo, pero también es una herramienta transformadora, donde se forma a un educando igualitario, racional, capaz de participar de forma activa en una sociedad democrática y un ciudadano del mundo en que las fronteras van a significar cada vez menos. Es decir, la finalidad de la educación debe ser formar ciudadanos libres. Esta minuta reconoce constitucionalmente que las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo, reconociendo sus derechos laborales en el apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal, por lo que se crea el Instituto Nacional para la Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua de la Educación. De los aspectos a subrayar es que se garantiza la obligatoriedad de la educación superior, una demanda histórica del Partido de la Revolución Democrática, como parte de los derechos que todas las personas tenemos para la inclusión y para la igualdad. Celebro de sobremanera que la autonomía universitaria, que ha sido producto de una lucha constante de los movimientos estudiantiles, quede intacta en el texto constitucional. Además, se reconoce la garantía de la educación inicial para atender y formar ciudadanos desde sus primeros años. Una batalla educativa ganada por mis amigas, amigos, compañeras y compañeros del Partido del Trabajo, con los que me sumo de nueva cuenta de manera solidaria para el caso de los maestros y de las maestras de los CENDIS, Tierra y Libertad. De igual manera, se establece la educación intercultural, la educación inclusiva y la educación para la vida como irrenunciables, en un escenario donde realmente se garantice la educación integral, comprendiendo no solamente los aspectos educativos, sino también los aspectos formativos, cuyo resultado será tener ciudadanos y ciudadanas responsables, críticos y reflexivos,
con responsabilidad social y para con el medio ambiente, solidarios, productivos y autosuficientes. Asimismo, se establece un principio que en la reforma pasada no existía. Se cambia el concepto de calidad educativa por el de excelencia educativa y algo que las mujeres siempre hemos luchado. El concepto de igualdad sustantiva ya es parte de esta reforma educativa. Se crea un sistema para la carrera de las maestras y los maestros en que el Estado mexicano debe tener la rectoría y un sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación como catalizador del desarrollo y la fuente de soluciones a problemas sociales. Amigos y amigas, hoy doy mi voto de confianza para que cuando se analice y se discuta la ley reglamentaria del sistema de carrera de las maestras y maestros, se pueda determinar que esos procesos de selección que señala la reforma educativa para el ingreso, la promoción y el reconocimiento del personal que va a hacer funciones de docente, de supervisión y directivas, sean públicos, transparentes, equitativos e imparciales. Todo en beneficio de los educandos. Se dice que las prioridades de un gobierno se reflejan en sus presupuestos, por lo que confío que esta reforma educativa será apoyada en el presupuesto de egresos de la Federación, con recursos suficientes para la infraestructura educativa que en nuestro Estado nos hace mucha falta, capacitación para los maestros y las maestras, y también el apoyo que la ciencia, la tecnología y la innovación necesitan. Yo creo que si le apostamos más presupuesto a la educación, el día de mañana estaremos apostándole menos recursos a la seguridad pública. Lo que yo no quiero es que esta reforma educativa se quede en una reforma de los buenos deseos porque no va a contar con el suficiente presupuesto. De esta manera daremos cumplimiento a lo establecido en la fracción quinta del artículo 3º constitucional. Con lo ya señalado y expuesto, que aún hay algunas otras bondades en la reforma educativa, pero por cuestión de tiempo ya no puedo seguir, estamos dando cumplimiento a las demandas de las maestras y los maestros de nuestro Estado. Por ello es momento de refrendar el compromiso con la enseñanza. Es el tiempo que los maestros vuelvan a ser el ejemplo de la comunidad. Hay que priorizar la educación evitando el ausentismo escolar, al priorizar movilizaciones tan cercanas a intereses fácticos, estamos dejando muy lejos las aulas. Termino con una frase juarista de don Benito Pablo Juárez García, que dice: la educación es fundamental para la felicidad social. Es el principio en que descansan la libertad y el engrandecimiento de los pueblos. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado Marcelo Toledo Cruz. Compañeros legisladores, medios de comunicación, público en general, con el permiso de los integrantes de esta honorable mesa directiva, con su venia, presidenta, hoy nos encontramos en este recinto legislativo porque en materia educativa estamos sin duda ante un hecho sin precedentes en la historia de nuestro país. Creemos vehementemente que todos los aquí presentes coincidimos en ello, porque no existe ningún hecho, ningún acto, ningún acontecimiento que esté por encima de los intereses del pueblo
cuando del proceso de formación en las aulas se trata. La educación en México históricamente ha sido vulnerada y sometida al grado de enfermarla y llevarla a un nivel de terapia intensiva, situación que ha afectado a cientos de miles de alumnos y a cientos de miles de trabajadores, pero que a la par, desgraciadamente, se han beneficiado unos cuantos. Se han beneficiado quienes, aprovechando los cotos de poder al amparo del servicio público y de las instituciones, construyeron durante décadas entramados de corrupción que provocaron esos graves rezagos, tanto académicos como en materia de infraestructura educativa, que hoy nos han llevado a vivir episodios tristes por los reclamos justos, precisamente de aquellos a quienes les han sido trastocados sus derechos más elementales. Aquí mismo, en este edificio, hemos sido fieles testigos de esos justos reclamos. Sin embargo, con gran júbilo, hoy en México se han dado pasos importantes para tratar de superar estos episodios y recuperar la calidad educativa que todos nos merecemos, donde los maestros, que han sido los ejemplos a seguir, no solo en el aula, sino en comunidades enteras, hoy puedan decir que su lucha y que su esfuerzo no ha sido en vano. Regresar la dignidad a la educación de los mexicanos es prioridad del gobierno federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, y nosotros, desde los estados, somos obligados solidarios de ese proyecto que hoy ha iniciado una mejor ruta. Como ya es de todos conocidos, la Cámara Alta del Congreso de la Unión aprobó la nueva reforma educativa, cuyo principal logro es el aval de una educación gratuita desde el nivel preescolar hasta la universidad. Corresponde a las legislaturas de las entidades federativas ratificarla antes de su promulgación. El presidente de la República, los senadores y los diputados federales ya hicieron la parte del trabajo que les toca. Por ello, hoy nos hemos reunido los legisladores chiapanecos con un mismo fin: hacer nuestra aportación a este importante proyecto que ha comenzado a caminar con los consensos pertinentes y necesarios, con miras a fortalecer la educación de los mexicanos, pero sobre todo a estar del lado del pueblo, de ese pueblo a quien la clase política le hemos quedado a deber, pero que hoy estamos ante la oportunidad histórica de reivindicarnos. Ese es el llamado desde aquí, diputadas y diputados, a aprobar con nuestro voto esta reforma. También enviamos nuestro reconocimiento al trabajo de reconciliación que en materia educativa ha venido realizando el gobernador del estado, el doctor Rutilio Escandón Cadenas. Sin paz y armonía tampoco se lograrán las metas propuestas. Los legisladores de Morena estamos plenamente convencidos que nada o poco se logra solos, que debemos estar unidos frente a los retos que representan acontecimientos como este, que Estado y Federación debemos permanecer juntos en la búsqueda de una mejor calidad de vida para los mexicanos. Esta reforma constitucional que modifica diversos artículos de la Carta Magna nos pone a los diputados de frente al pueblo para ratificar los compromisos contraídos de construir un mejor gobierno que conlleve a tener una mejor sociedad y así lograr ser mejores ciudadanos. Aunque sabemos que podrán existir algunas voces discordantes a esta reforma, bienvenidas esas voces, porque estamos en un escenario democrático y porque es su derecho a disentir. Desde aquí les pedimos ecuanimidad y confianza, nada que lesione laboralmente a los trabajadores de la educación y nada que lesione a los educandos. El proyecto de nación del presidente de la República
lleva inscrito el nombre de todos los mexicanos, sin ningún tipo de distinción, porque no hay tiempo para las exclusiones. La reforma educativa es uno de esos logros del cual nadie está al margen. Solo con educación podemos recuperar los valores perdidos y combatir una serie de fenómenos sociales surgidos al amparo de la incultura. La ignorancia ha sido caldo de cultivo de muchos otros males, por eso hoy a los diputados chiapanecos nos toca combatir del lado de la razón en contra de esos males. Desde aquí nos pronunciamos por más reformas que beneficien al pueblo. Vamos de frente y sin parar a seguir construyendo mejores escenarios. Los mexicanos estaremos en la antesala del desarrollo con esta nueva estrategia nacional de fortalecimiento al sector educativo. Desde este Poder Legislativo vamos a fortalecer esas estrategias porque el pueblo así nos lo demanda. Diputadas, diputados, votemos a favor de la reforma educativa propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Votemos a favor de Chiapas, votemos a favor de México. Muchas gracias. Es cuanto, presidenta. Gracias, diputado. En cumplimiento al artículo 133 del Reglamento Interior de este propio Poder Legislativo, procederemos a someter a votación nominal la minuta presentada. Por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de 2 minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Adriana Bustamante Castellanos se sirva verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Se pregunta a la honorable asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador por emitir su voto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Aprobado por unanimidad la minuta proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa. Comuníquense el presente acuerdo al Senado de la República
para los efectos de lo dispuesto por el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Quiero agradecer este día a todos los compañeros diputados legisladores. He visto gran voluntad y compromiso con este voto que han demostrado para Chiapas. Es un voto de avanzar, es un voto de querer a Chiapas. Magisterio en general, quiero que sepan y sientan el apoyo del Congreso del Estado de Chiapas a través de todos los legisladores y legisladoras de esta 67ª legislatura. Estaremos vigilantes a los acuerdos, pero también queremos pedirles y queremos decirles que los queremos, los necesitamos y queremos ver a los niños en clases. Se acercó un niño a mí hace un mes y quiero decirles, profesores, que me dijo: diputada, ¿dónde están los derechos de los niños cuando nos quitan las clases? Esa pregunta se lo dejo a los profesores. Gracias, compañeros legisladores, por este día. Avanzó Chiapas, avanzó México. Muchísimas gracias. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la presente sesión agradeciéndoles su amable asistencia y provocándolos para la próxima sesión el día martes 14 de mayo de 2019 a las 12 horas.